Estábamos diciendo que una de las razones de por qué la condición actual de la iglesia es porque o desconocemos la voluntad de Dios o cuando la conocemos no la practicamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el orden familiar, Dios estableció un orden. La voluntad de Dios es clara y nosotros necesitamos saber si estamos practicando esta verdad o no. La Escritura dice así en Efesios, vamos a leer Efesios el capítulo 5, así que para que lo tengáis abierto. La Escritura dice, esto es un mandamiento. ¿Por qué Dios nos pide esto? Porque nos dio su Espíritu y nos ha dado su amor, su gracia para poder cumplir. Todo mandamiento tiene que ver con eso. No está apelando a la fuerza del hombre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Cómo es ese amor que nos está pidiendo Dios? Como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Dice ahí, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio ¿a quién? A Dios en olor fragante. ¿Por quién hizo lo que hizo Jesús? Por Dios. No lo hizo por nosotros, lo hizo por Dios. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque asimismo nosotros debemos hacerlo. Esto parece irrelevante, pero es muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando yo como padre hago algo por mi familia, lo estoy haciendo por Dios y para Dios. Cuando no es así, yo cobro. Claro, yo me desgasto y ustedes no hacen nada. Ustedes no me aman, no retribuyen el amor que yo les muestro. Eso es soberbia y orgullo. Cuando hacemos algo, lo hacemos ¿para quién? Así debemos hacerlo nosotros como el Señor lo hizo. Debemos amar como Él amó. Es una entrega voluntaria. Lo hacemos por Él. Es distinto. Muy bien. Mira el 25 al 27 que dice del mismo Efesios 5. Aquí parte la doctrina de la familia. Este es el elemento fundamental, es el fundamento del matrimonio. ¿Cómo dice? Maridos, digan maridos. Los maridos quiero que lean conmigo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Punto. El fundamento de la familia y la educación de los hijos comienza en este mandamiento. Cuando los padres, esposos, ¿cierto? Maridos, aman a sus esposas. Cuando esto ocurre, el orden de Dios empieza a desarrollarse en la familia. Cuando un hombre, el marido, ama a su esposa, ahí viene la tranquilidad de los hijos, viene la paz. Ahí empieza ese primer mandamiento a cumplir, bajo la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Un hombre, un esposo que no ama a su esposa porque se ama más a sí mismo, entonces su familia no va para ningún lado. Ahí está el desastre. ¿Se acuerdan el hombre necio que no obedeció las enseñanzas de Jesús? Que vienen los vientos sobre la casa, vienen los ríos, vienen las tempestades y la casa, ¿qué pasa? Cae. Este es el primer mandamiento que debe ser obedecido para que la casa esté bien fundamentada. El amor de los esposos a la esposa se hace evidente para los hijos. El egoísmo, la falta de respeto, la falta de consideración es evidente para los hijos. Ahí parte la catástrofe de la casa. ¿Por qué podemos amar a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia, dice, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí
Asimismo, por ella se entregó. La forma de amar esposos a las esposas es entregarse con un fin, con un propósito. El amor a la esposa tiene un propósito. ¿Cuál es? Para santificarla, purificándola por medio del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, esposos, es el amor que deben tener con su esposa. Así es el orden que estableció Dios para la familia. Ahí comienza el primer problema, cuando el esposo, por su egoísmo, ¿cierto?, se ama a sí mismo y no ama a su esposa. No la pastorea. Es cómodo. No tiene tiempo, se excusa, tiene miedo de tocar y de pastorear el corazón de su esposa. La mujer en el tiempo de la omisión se hizo fuerte. Más temor tiene el esposo de tocar. No quiere tener problemas, está ensimismado. Cree que la vida es una vida para no tener problemas, para no quebrantarse. Pero la vida que nos llamó Cristo no es esa. El esposo no se puede poner en primer lugar en la casa. Cuando el esposo se pone en primer lugar en la casa caerá. Está mal construida, sus cimientos están mal puestos. El egoísmo del esposo es evidente después en el corazón de los hijos. Es más, esta disfunción llega a tal punto que las esposas se hacen dependientes del amor de sus hijos, no del esposo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando una mujer ama más a los hijos que al esposo, lo que está diciendo esa mujer que el amor que le ha entregado a su esposo es insuficiente para ella. Por eso los matriarcados, por eso estas mujeres que idolatran a los niños, son su corazón. Si me matan a un hijo, yo muero. Ellos son mis ojos, son mi vida. Esposos, eso es responsabilidad nuestra. Somos nosotros los que no hemos amado a la esposa como corresponde, como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted quiere doctrina y quiere saber familiarmente cómo se conduce una casa? Muy bien, anótelo. Este es el primer punto. Por eso Jesús no se equivoca cuando dice así: quien quiere ser su discípulo tiene que perderlo todo, tiene que negarse a sí mismo, todos los días tiene que tomar su cruz. ¿Cómo va a mostrar un esposo amor por su esposa en primer lugar? Después de Dios, por supuesto, estamos hablando de la familia, de la constitución familiar. La esposa debe estar en el primer lugar. ¿Cómo va a estar en el primer lugar si yo estoy en el primer lugar? No caben dos personas en el primer lugar, po. O soy yo o es ella. Ahí está el primer punto. Fundamental. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No estoy hablando de caprichos. No, estamos hablando del amor verdadero, de la entrega para santificarla, para pastorearla, para llevarla y conformarla a la imagen de Cristo. El amor del hombre, que es el amor ágape, que es el amor de Dios en el hombre, ¿cierto? Por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, es el único amor que puede amar de esa manera. Ese es el amor que debemos entregar a nuestras esposas. Un amor que no busca lo suyo, que es desinteresado, que no es jactancioso, que es benigno, que se preocupa, que gasta tiempo, que no pasa por alto las cosas. Cuando las cosas pequeñas las pasamos por alto, mañana ¿cómo son? Grandes. Mis queridos, los hijos ven todo y más de lo que nosotros creemos. La seguridad, la tranquilidad de nuestros hijos está en esto, que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia.
Ese es el principio. Dios lo pide porque nosotros podemos hacerlo. Es una decisión. Cuando ya está la gracia y está el Espíritu Santo en nosotros, ya es una decisión. Es voluntario ese amor. Ese amor trabaja, ese amor se entrega, ese amor se niega. El primer lugar en la casa debe tenerlo la mujer. Estoy hablando para los esposos. Lo más importante después de Dios en la casa es la esposa. Si tú no haces respetar eso en tu casa es un caos. Hermanos, Jesús dijo así: cualquier pecado se perdona, menos la ofensa al Espíritu Santo. Es imperdonable. ¿Podemos ver acaso el símil con la mujer en esto? ¿Quién está siempre cerca de los hijos? ¿Quién consuela a los hijos? ¿Quién ama a los hijos? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? ¿Quién es el paracleto de los hijos? La esposa. Si yo no pongo esa medida a mis hijos, si no le explico que ella es mi mayor tesoro y que ella tiene el primer lugar después de Dios y que cualquier falta de respeto será corregida inmediatamente, entonces tu casa es un caos. El respeto que genera el amor que Dios puso en el varón para entregarlo a la mujer, hace la unidad de la casa. Una casa dividida no prevalece. La única forma que una casa esté dividida es cuando yo soy más importante que mi esposa. No, yo soy primero. No lo digo, pero lo vivo. Hermanos, ese es el primer mandamiento. Ese es el orden de la casa. La casa debe ser ordenada de esa manera. Después de Dios, la esposa es lo más importante y nuestro ministerio es entregarnos a ella. Lo primero que Dios va a pedir cuenta es por qué hice con mi esposa y con mis hijos. Lo primero, somos responsables delante de Dios. Hay que observar, hay que pastorear, hay que preguntar, hay que usar la palabra. Si yo no uso la palabra, ¿qué uso? ¿Argumentos? ¿Mi propia obstinación? ¿Mis propios deseos? Mira cómo nos pone Dios en estrecho para ser ejemplo en todo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Se entregó voluntariamente? Nosotros también, voluntariamente, debemos entregarnos al amor a nuestras esposas. Cuando estamos en la casa es cuando trabajamos. Ese es nuestro verdadero trabajo. Ahí en la casa. Lo demás es un empleo. En Brasil dicen el ganapán. A lo que yo le llamo trabajo es un empleo. Es donde yo voy, ¿cierto? Hago una labor y se me remunera. Pero Dios me dio un trabajo mayor, que es mi casa. Ahí soy responsable. Los que están ahí son propiedad de Dios, del único, del santo. Y nosotros responderemos a Dios por cada uno de ellos. Una casa que no cumple este mandamiento es una casa que está en una disfunción bíblica. Hay que llegar a pastorear, hay que llegar a trabajar a la casa, hay que llegar a entregarse. Este es el primer ejemplo de si cumplimos o no cumplimos las palabras de Dios. El no cumplirlas, ya sabemos dónde nos lleva, a la ruina. Y el cumplir sostendrá nuestra casa. La firmeza de la casa, el fundamento de la casa, es el amor que Dios puso sobre nosotros para entregarlo primero a la esposa
luego a los hijos y también después a los hermanos y después también a los perdidos. ¿Alcanza? Por supuesto que alcanza. El amor de Dios es inagotable. Este texto, ahí mismo donde sigue, el 27 al 30 de Efesios, nos va a mostrar también, nos va a afirmar esta verdad. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Digo conmigo, mi esposa es mi propia carne. Yo me golpearía los dedos, me cortaría un brazo, menospreciaría alguna parte de mi cuerpo. Mi esposa y yo somos uno. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras esposas? Sustentarla y... ¿Sustentarla de qué? Sustentarla espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Todo es un sustento. ¿Cómo nos sustenta Cristo? Sigan pensando en la imagen de Cristo y la iglesia. ¿Qué nos da Cristo? ¿En qué se preocupa de nosotros? ¿Solo en lo espiritual? Nuestro cuerpo debe ser hallado completamente en santidad. Espíritu, alma, cuerpo. ¿De qué se debe preocupar el esposo? De todo. Sustentar y cuidar. Ahí se pastorea. Mi amor, ¿qué necesita? Lo básico está cubierto. ¿Necesita algo más? Usted es prioridad. ¿Qué necesita? ¿Necesita para abrigarse los pies una bota, algo? ¿Ropa? Pero yo debo saber pastorear eso. Tengo que saber que si eso es así, tengo que saber cuándo es un capricho o cuándo es una necesidad. Y si yo puedo cubrir la necesidad bien, ¿qué voy a hacer? Tengo que cubrirla bien. Si hay una petición, yo pregunto, ¿quieres botas? Muy bien. ¿Cuántas tienes? ¿En qué estado están? Yo necesito evaluar, pues soy administrador de la gracia de Dios, necesito saber. No es correcto que tú pases sin preocuparte de tu esposa y saltar a tus hijos. ¿Cuánta preocupación hay por la esposa? ¿Cuánto cuidado tenemos del trajín que tienen constantemente, diariamente? ¿Nos preocupa? ¿Ayudamos en la casa? ¿Tratamos de alivianar? ¿Sacamos presión? ¿Estamos observando qué está pasando? ¿Dónde está el corazón de la esposa? Como también Cristo a la iglesia. Ese es el cuidado, esa es la forma, ese es el modelo, ese es el patrón de Dios. Porque somos, la razón, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pablo dice, estoy hablando de Cristo y la iglesia, pero esto es un misterio entre el esposo y la esposa. Así tal cual es. Somos uno. Estamos unidos en carne y hueso. Mi preocupación es ella para que mis hijos aprendan. Yo anhelo que mi hija mañana tenga una medida para recibir el día de mañana, bien mañana, a un novio, un esposo. Ojalá que el Señor venga antes. Pero existe una mínima posibilidad. Pero la medida tengo que ponerla yo. Porque si ella me ve que yo soy una persona que no respeto a mi esposa, que no la amo, que no la cuido, que estoy pensando en mí,
ella va a decir así, este es el amor. Va a entrar cualquier pelafustán a su corazón. Si es como el Señor dice, entonces ella va a observar. Va a decir así, no, tú piensas en ti nomás, se nota. Lo veo, lo aprendí mirando a mi papá. Ellas ven cuando, tus hijos ven cuando tú estás lavando platos. Y piensan, miran así y sacan sus conclusiones. No, a la mamá no se le habla así, se va castigado al tiro, inmediatamente, sin argumento. Conmigo se equivocan, podemos conversar, no hay problema. Con la mamá no, castigo, inmediatamente, al tiro. Eso hace diferencia. Así se proyecta un matrimonio el día de mañana, sano, con tus hijos.